8:44, vamos a tener ocasión ahora de sonreír un poco en estos días en que abunda más bien la seriedad. Se presenta un libro, señorita Laura, cuya historia nos lo van a contar los autores. Es un libro que marca además la entrada del biocómic al Perú. Otra cosa que distingue evidentemente a los tres autores es que se trata de gente joven, multiservicios. Esa es una cosa interesante que en realidad en las comunicaciones se está dando mucho, ¿no es cierto? Antes se pensaba, bueno, este es un periodista, este es un editorialista, ¿no? Las cosas eran mucho más clasificables y no había esa inmensa variedad que hay hoy día. Porque existen mucho más medios y bien sabemos que siempre el humor ha sido quizá uno de los instrumentos más extraordinarios en la política, pero esta vez ha adquirido una dimensión mucho más compleja y por eso un equipo es el que edita y realiza señorita Laura. Que ya sabemos de quién se trata, o nos lo van a decir con más claridad. Marcos y Fuentes, Hernán Migoya y Ricardo Montes. Están ahora Marcos y Fuentes, y Ricardo Montes, y Hernán Migoya está por llegar. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Raúl, hermanos. A ver, Marco, ¿tú eres el que ha generado toda esta audacia, este conglomerado peligrosísimo, o cómo es que se fue conformando? Pues sí, ¿no? Es una idea, la biografía de Laura Bozzo es una idea más o menos vieja que creo que surge porque a todo el mundo le ha pasado, que uno sale del Perú en algún momento y el resto de América Latina te dice, tú eres peruano. Y el referente no es Gastón, no es Machu Picchu, sino es... No es Vallejo tampoco, obviamente. Menos, si no termina siendo Laura Bozzo. Claro, te dicen, tú sí tienes dientes. Te dicen eso, exactamente, ¿no? Y al menos yo tengo el defecto profesional de periodista de empezar a decirles, no, pero es que pasó esto y pasó lo otro y esa época y no, lo que tú no sabes es esto. Y bueno, me di cuenta que había que contar muchas cosas, ¿no? Biografías de Laura Bozzo y investigaciones sobre ella existen varias, ¿no? De hecho, Juan Manuel Robles, que es un periodista destacado, ha hecho buenas investigaciones sobre muchos aspectos que se ven en el libro. Beto Ortiz le ha dedicado 2 programas, El Valor de la Verdad, donde ella ha contado su vida, Miguel Ramírez en El Comercio, investigaciones. Pero lo que hemos hecho, creo que nosotros, es como un remix en orden de todo eso y contar sobre todo su trayectoria política, que creo que lo es entre política y farándula, ¿no? Ella empieza como candidata a regidora y creo que es una visionaria, se da cuenta que los partidos no sirven. Entonces va cambiando camisetas hasta que dice, ya no tengo más camisetas que cambiar y me voy a la tele, y es lo mismo al final para ella, ¿no? Es parte de su ascenso, en realidad. ¿Y por qué? Bueno, pero eso es interesante, porque al final cuentas se trata de una personalidad no solo cambiante, sino con un gran sentido de la oportunidad. Sabe más o menos qué es lo que puede encajar en qué momento. Sí, ¿no? Por eso digo que es casi como los políticos de ahora, ¿no? Ella en los 90 se dio cuenta... Puede ser candidata, obviamente. Creo que ya no necesita, ¿no? Ya tiene, o ya ha tenido el poder que quería. Y para responder a tu pregunta, el cómic, el cómic de, como se dice, no ficción, está muy de moda en muchos sitios. Y hay, usualmente son gente historietista, gente que hace cómic, la que se pasa al bando de contar historias reales, ¿no? Pero yo dije, bueno, pero yo también hago un poco eso, me puedo pasar al otro bando. Y gracias a Hernán Migoya conocí el talento monstruoso de Ricardo, que es francamente, como ustedes habrán visto en el libro, espectacular. Y él también es multiusos, porque él viene de la animación, ¿no? Pero ¿por qué? Cuéntanos un poquito, por favor, Ricardo, sí. Porque quiero Bueno, en realidad, mi estimado Marcos y Fuentes, no andaba muy confiado en que si yo podía hacer el dibujo de Laura o no, porque yo había estado en una experiencia previa con Migoya en Grumete Grau, y Grumete Grau era de corte más anime. Entonces, mi estimado Marco no quería que Laura fuese un anime ni nada japonés, entonces hicimos como una semana de prueba y hicimos 4 dibujos de páginas. Y la verdad que Marco quedó yo quedé impresionado, ¿no? Porque es un estilo propio, no es un estilo que está imitando, digamos, ninguna moda, sino él ha generado, y además a lo largo del trabajo, la capacidad de él para retratar. Hay más de 50 personajes de la vida real que salen en el cómic, que aparecen en algún momento, ¿no? Entonces, la capacidad de él para retratar a todos y que se les reconozca a la primera, a mí me ha impactado. Insisto en esto como pregunta, es decir, ¿en qué
aceptando que en realidad tienen una pluralidad de intereses y disponen de instrumentos más variados que el solo periodismo tradicional, ¿dónde se sienten más cómodos o dónde más creativos? Yo creo que el periodismo es una sola metodología, si quieres verlo así. Y es una metodología que se puede aplicar en distintos contenedores, ¿no? El periodismo en la radio es un contenedor, dialogando. Hay otro contenedor que es el periodismo televisivo, que uno sale y reportea. Y un contenedor que, digamos, en el Perú no se ha explorado mucho es el del cómic, ¿no? Y también es una forma de hacer periodismo, ¿no? Entonces, ahora, el cómic es más cooperativo, porque no es solo uno solo. Efectivamente. Y además yo no domino el lenguaje del cómic en absoluto. Entonces para eso estaba Hernán Migoya, que su presencia en el Perú, él es ha sido editor de cómics en España 20 años y él ha decidido vivir acá y su presencia en el Perú me animó a... Ahí justo está llegando. Él me animó. Adelante, Hernán. Hola. Su presencia realmente me animó a que... Asiento. A tener este proyecto, a lanzar un proyecto así, ¿no? De periodismo. Y yo había visto en Grumete Grau la capacidad de él justamente de formar un equipo, ¿no? Con él. Y bueno, dije, Hernán, ayúdame a hacer esto. Yo hacía un guión y él me iba corrigiendo, me iba diciendo, no, estás pensando en cine o en televisión, en el cómic no hay movimiento. Bueno, eso. ¿No? Entonces hay que reconstruir, lo que tú me has dicho, hay que reconstruirlo así y así. Y él tampoco ha hecho muchos cómics realmente, entonces él nos ha enseñado un poco a los dos, ¿no? De cómo hacer una historieta. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias. Yo ya estaba hablando de la multiplicidad de características y de virtudes que tienen ustedes los autores, ¿no es cierto? Que son escritor, cineasta, guionista, por ejemplo, en el caso de Hernán Migoya. Marcos Cifuentes es también otro aventurero del periodismo en múltiples actividades, y Ricardo Montes es también un personaje animador, diseñador. ¿Cómo es este tránsito de una a otra actividad? ¿Cómo se puede ser escritor y cineasta, por ejemplo? No que los haya. Bueno, sobre todo no teniendo una familia que te pague el salario alimenticio durante toda tu vida, ¿no? Obviamente hay que multiplicarse también por una cierta necesidad. Una película, por ejemplo, requiere 2, 3, 4, 5 años de elaboración y mientras no se puede vivir del aire. Y conseguir además el financista, que ya es toda una tarea. Y no se puede vivir del aire, así que realmente... Y hoy día sí que es verdad que las disciplinas cada vez están más interconectadas, ¿no? Entonces, yo no puedo dibujar, hago storyboards con mi mínimo talento para visualizar imágenes, que es lo que hacía para Ricardo. El talento de dibujar es de Ricardo. Y no tengo el talento de Marco, por ejemplo, pues para no solo recabar información, no solo su olfato periodístico, sino para organizarlo de una manera que apela al interés y a la necesidad de consumo del público, ¿no? Que la gente tenga muchas ganas de saber, ¿no? Soy periodista también, pero no tengo esa habilidad. ¿Cómo es el sistema de trabajo? ¿Se reúnen en un momento? Fastidioso. ¿Tienen tareas a realizar? ¿Discuten, se pelean, salen furiosos, coinciden o se divierten plenamente? No sé. Nos hemos divertido Marcos un montón, sinceramente, y para mí ha sido una experiencia formidable de aprendizaje. Yo leo muchos cómics hace 20 años y claro, es otra cosa estar al otro lado del papel. Y lo que yo hacía era, ordenaba la información, hacía como una especie de guión de cada capítulo. Entonces, ese capítulo se lo presentaba a Hernán hacía el storyboard, como un proyecto de cine, y ese storyboard lo llevaba a Ricardo. Ricardo, en la siguiente reunión, nos lo traía el arte en lápiz, terminado. Y en la segunda reunión yo empecé a alucinar, porque cuando nos trajo el primer capítulo terminado, dije, este tipo es un genio. Es un talento, 20 y tantos años, y mira todo esto. Y lo más interesante es que tanto Hernán y yo empezamos a abusar de él, porque en cada capítulo le dábamos más retos, porque ese es el arte del cómic, cuando el dibujante retroalimenta al escritor. Y entonces tú dices, no, entonces él puede hacer esto, su estilo es bueno para hacer esta otra cosa, entonces vamos a replantear esta escena para que sea así. Y él, cada reto que le damos, no solo salía airoso, sino... O sea, se iban repotenciando. Claro, de hecho, así que es un guionista. Un guionista lo que hace es descubrir cuáles son las cualidades mayores del dibujante y las potencia en su propio guión, ¿no? Entonces, yo he sido un vaso comunicante, básicamente, entre el mundo del periodismo
y el dibujante de cómic. Un vaso comunicante que ha Y transformado todo el eso lenguaje tiene de que cómic. tener, por supuesto, ese guión. cordialidad y sentido del humor permanentemente, ¿no es cierto? Estar- Y luego una camaradería entre los tres Así es. que yo creo que se mantiene hasta hoy, es cada vez más fuerte, ¿no? Somos muy amigos y bueno, vamos, Bueno, entonces, a Ricardo lo adoramos. Acá se inicia una suerte de Asterix de repente. A lo mejor Sí, nos lo Laura, encargan. claro, no necesariamente. A lo con mejor nos Laura. lo encargan porque el último es muy malo. Muy bien. Ahora, dime una cosa, ¿esto es, digamos, real? ¿Todo lo que está aquí es real o hay algo que no...? O sea, digamos, el marco es una ficción, es decir, ella es Laura Bozzo que aparece en su propio set de televisión y hay una especie de conductora que es ella pero demoníaca, ¿Todos sus cachitos? con sus Sí. cachitos y cola y todo, capa, y somete a Laura Bozzo a su propia metodología, ¿no? Y digamos, ese es como un marco de ficción porque eso nunca ha ocurrido ni va a ocurrir jamás en la realidad. Pero lo que cuentan los panelistas y los invitados sorpresa y la gente que aparece dentro del público, eso sí es real, ¿no? Y de hecho, en las últimas 10 páginas del libro tú puedes ver, son 10 páginas de texto donde están todas las fuentes, ¿no? La página... A ella no le ha gustado, entiendo, ¿no? Yo creo que no lo ha Creo visto que- todavía. Yo leí Cuando- alguna reacción que estaba ahí molestísima. Ella no lo ha leído y hay gente que no sabe leer cómics, también eso es otra cosa, ¿eh? No sé si es capaz de leer un cómic. Sí, eso pues. también habría que comprobarlo. Es como con la caricatura, ¿no es cierto? Que también hay cosas que son tremendas que no gustan. Bueno, hoy día se presenta entonces en la Feria del Libro de Miraflores a las 5 p.m. Señorita Laura. Muchas gracias a Hernán Migoya, a Marcos Cifuentes y a Ricardo Montes y felicitaciones, porque la verdad es que estoy seguro que va a ser una revolución editorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 8:55 de la mañana.